proyecto comienza cuando nosotros ya veníamos, digamos, escuchando mucha música techno y mucha música de baile y ya veníamos produciendo otros géneros de música. Y una vez que empezamos a producir techno, hubo un momento en donde nos dimos cuenta que había una expresión de cada uno de nosotros que la podíamos transmitir ahí y empezó a tomar forma, o digamos, tomamos la energía en el momento en que nos dimos cuenta que podíamos expresarnos o había un mensaje que podíamos dar en ese género y en esa unión. Emocionalidad violenta, podría ser una buena descripción. Por un lado tratamos de dejar algo en la gente, de tocar alguna fibra. Todos lo sabemos que la música puede generar estas cosas magníficas en las personas. Y básicamente tratamos de que se lleven algo positivo, de que la gente conecte desde un lado que no está acostumbrado. También es una música muy linda porque es muy introspectiva y uno puede llegar a tener charlas muy profundas consigo mismo y ponerse, si se quiere, frente a un espejo. Que puede pasar con cualquier tipo de arte. Bueno, nosotros encontramos la música para transmitir esto y la verdad que nos parece invaluable. Y se genera en el momento en donde se encuentra esa expresión que nosotros queríamos transmitir con un medio que es la música, y en este caso un género que es el techno, o un formato que es, digamos, el de baile o el de un show, digamos, electrónico. O en un contexto de baile de techno. En el momento en donde nosotros teníamos una expresión y teníamos un mensaje para dar y nos dimos cuenta que lo podíamos transmitir en este formato de producción, comenzamos, digamos, a darle, tomó fuerza el proyecto, que obviamente combina las expresiones de los dos y hay un diálogo ahí en donde se enfrentan nuestras dos visiones del mundo y del arte y es ese encuentro de visiones, o es esa relación, a veces choque y a veces digamos, a veces chocan y a veces se potencian, pero en fin es ese encuentro en donde nace nuestro arte. Para nosotros, por alguna razón, era una decisión obvia en donde no necesitamos ponerle una cara o un nombre o generar esa ilusión de que la gente se crea que nos conozca o que se transmita como una personalidad. Creo que la música no necesita de una cara para ser. No pudiera ser de otra manera que con naturalidad. No somos obsesivos en ocultarnos y mucha gente sabe quiénes somos, no es ningún secreto de Estado, pero con naturalidad simplemente no nos gusta esa exposición o no nos gusta, digamos, sumarle a la música eso, nuestra identidad. Y la verdad que nos unió mucho este proyecto, nos unió a un nivel muy profundo y muy honesto y muy sincero y nos acercó básicamente. Somos hermanos, obviamente nos amamos, obviamente tenemos peleas, tenemos diferencias, pero acá nos hemos encontrado y de una manera sublime. Yo creo que el hecho de tener una relación tan compleja y una unión tan fuerte genera, en el buen sentido, una mayor violencia en el proceso, en donde todo se intensifica, en donde no hay ni secretos, ni hay, digamos, ni hay paños fríos, ni hay maneras, digamos. Nuestra relación, digamos, asegura la sinceridad y asegura que en el proceso no sea nuestra verdadera cara la que se muestra.
artista en el momento de crear no necesita del género o no necesita tanto de la pauta, al menos que bueno, lo elija, porque también hay una creatividad en ver cómo manejarse dentro de un conjunto de reglas y creo que en ese sentido es positivo. Pero aparte de eso, me parece que el género es algo del mercado de la música y no del artista. Es algo que tal vez tienen que empezar más los sellos o el mismo público o el mismo portal, digamos, de difusión. Definitivamente hoy en día los sellos se volvieron como los grandes curadores de la música y está muy bien que cada uno busque un sello personal, pero en el momento de crear, en el momento de sentarte y hacer música, en realidad es bastante incontrolable. Y me parece que después viene el proceso de etiquetar y decir dónde pongo cada cosa, tal vez, o a qué sello mando, o en qué momento de la noche puedo poner esta música. Pero en el momento de creación, al menos para nosotros, es muy importante estar completamente fuera de andar pensando qué género va a ser o en qué sello, digamos, podría cuajar. El ambient, la música drone, es una página en blanco en donde, digamos, podemos volcar las ideas como salen y dejarlas que se desarrollen solas y no tener que andar pensando en un esquema o en una estructura. Entonces, a veces es un nexo a cosas más profundas y más sinceras. Nosotros, digamos, estamos muy marcados por la música de William Basinski, de Tim Hecker y de Seller y de todos estos artistas que hace mucho tiempo que, digamos, se dejaron ir del ritmo y se dejaron ir de los esquemas tradicionales y simplemente se concentran en generar el clima que ellos, digamos, quieren capturar. Y es eso, es música 100% desnuda y basada 100% en generar una sensación o una emoción en particular y usar todos los recursos para eso. Bueno, el techno también como género es un género que nos inspira mucho, es un género que siempre va hacia adelante, siempre están los que hacen algo un poco más avanzado o lo que es más novedoso. Justamente creo que techno experimental, que es lo que nos gusta, se trata de buscar algo nuevo, de experimentar y de traer algo fresco. Entonces, cuando vos escuchás algo que nunca escuchaste, te genera una sensación nueva y muy linda. Y al techno lo veo últimamente un poco, estamos en un proceso en el cual estamos muy estéticos, estamos un poco repetitivos, todos queremos encajar, también tiene que ver con la era que estamos viviendo. Esto de pegarla de un día para el otro, sacar un tema que lo pasan todos los DJs y ya estar arriba, en la cima, y creo que no es así. Creemos mucho en el trabajo y también está pasando mucho de que nos incluimos también, calculo que perdemos mucha originalidad en querer pertenecer al momento de producir música, es muy difícil abstraerse de eso. Y veo al techno un poco, nos inspira muchísimo, pero lo vemos que le falta una cuota de valentía de cada artista y creo que es responsabilidad de cada artista hacerlo para no tratar de cumplir tantas reglas o tratar de encajar si se quiere o pertenecer y poder hacer algo mucho más original y fresco. A nosotros igualmente nos inspiran muchísimas corrientes de techno, nos gusta mucho el techno industrial de Inglaterra, ese sonido más roto por ahí de Perk o de Anson. Nos gusta mucho, nos inspiró muchísimo en el momento que empezamos a escuchar techno esta corriente de Birmingham, de Regis y Surgeon, esta reinterpretación de Detroit, la verdad que nos voló la cabeza. Nos gusta mucho el deep techno italiano, Lucy más experimental, pero Giorgio Gili, Luigi Tosi. Bueno, la gente de España lo viene haciendo muy bien, Sbreca, Mulero. Así que básicamente nos inspiramos de todos lados y tratamos de hacer un producto original y honesto. Puede salir como no salir, pero creo que todos los artistas debemos ser un poquito más valientes en estos tiempos de tanto prejuicio y de tanta cosa tan inmediata.
se caracteriza por esos dos discursos constantes, siendo uno tal vez un discurso más agresivo o inmediato desde la base de techno, bien para bailar, bien marcada, y por otro lado un discurso tal vez como más largo y más distendido, en donde en el fondo nos gusta ir generando una historia tal vez más larga, ¿no? con ambient y con música de drone. Entonces muchas veces nos dividimos ese trabajo en donde uno tal vez se encarga de la pista más inmediata, de que la gente no pierda el compás, y el otro tal vez se concentra en un viaje más extendido, en donde hay tiempo para que los elementos entren y salgan y se pueda generar esa hipnosis y ese viaje tal vez más profundo. Para nosotros es muy importante en el momento de tocar, por eso es que generalmente hacemos un híbrido, nunca hicimos 100% DJ set. Es muy importante que cada uno esté manejando un discurso al mismo tiempo, que cada uno tenga un lugar para crear activamente, entonces siempre hay una conversación entre lo que está haciendo uno con el otro. A veces estamos más desconexos y no tenemos que gritar, y a veces hay una sincronicidad de que uno ya sabe lo que va a hacer el otro y todo, digamos, comulga. Y a veces no comulga y se enfrenta y genera también una cosa buenísima, en donde estamos pisándonos o digamos, nos están cruzando nuestros sonidos de una manera, digamos, más enfrentada, y eso hasta genera una cosa buena. Pero es muy importante para nosotros, al ser dos, esa ventaja de que no solo estés viendo una cara de la cosa, sino que siempre estás viendo un diálogo entre nosotros dos, además del diálogo que hay entre nosotros y el espectador. Es muy importante siempre la originalidad, y cuando digo originalidad no me refiero a tratar de ser distinto, sino de ser sincero en tratar de estar constantemente en un lugar de sorpresa. Cuando creamos, buscamos constantemente esa relación entre el control y la pérdida absoluta del control, ya sea el accidente o lo inesperado, o probar una tecnología que no usábamos, o probar un sonido que no usábamos, o movernos en un lugar incómodo para crear y lograr esa sorpresa. Y después también sí está esa faceta obsesiva de máximo control, de meterse en cada sonido y diseñarlo hasta que quede perfecto, y nos pasamos meses mezclando y hacemos nuestros propios masterings muchas veces, o hacemos remasters para tocar en vivo, o sea, son las dos cosas. Es un control obsesivo por un lado, en donde es clave herramientas completamente, digamos, digitales, y los DAWs y los VSTs, y estar en pleno control milimétrico. Y después hay una parte mucho más caótica en donde tratamos de implementar la tecnología más, digamos, más rústica y oxidada posible. Tratamos de buscar siempre medios alternativos y siempre generar ese caos en donde conectás todo y pones play y no sabes qué va a sonar, no tenés ni idea. Pero una vez que entre, más o menos vas a saber por dónde guiarlo, o es como, digamos, volar un barrilete, digamos. En realidad la acción es muy poca la que estás haciendo. La magia está sucediendo muy por afuera tuyo, y vos tenés la ilusión del control por tener, digamos, la cuerda, pero las fuerzas que están trabajando te exceden completamente. Y buscamos ese, al menos desde el lugar de nuestro entusiasmo, buscamos eso, esa relación entre el control y el caos. Muy interesante, la verdad, es una comunicación súper subjetiva, y más me parece en el techno. Por ahí en algunos géneros que es un poco más evidente, ¿no? Cuando suena el tema de que todos bailan, y cuando se genera esa comunión o ese aplauso o esa energía más intensa. En el techno se va dando un poco más subliminal, si se quiere, o subjetivo, y eso me parece que lo hace muy interesante.
y me divierte mucho. Es un juego muy divertido y es subliminal, creo que sería la palabra, es lo que nos divierte, lo que nos entretiene. Y se da de manera natural. Nuestros sets en realidad generalmente son híbridos, son mezclas entre DJ set y live. Entonces se termina generando algo bastante completo y compacto, si se quiere. Y jugamos, se trata de jugar. En mi caso estoy más orientado a lo que es la búsqueda de artistas o corrientes sonoras, si se quiere, para pasar en la pista. Nos gusta mucho también que él que es más el productor, esté alejado, como para poder no estar influenciado por lo que está pasando, si se quiere. Entonces sale un producto más original, simplemente por ese proceso de que no esté tan pendiente de lo que está pasando. Y en mi caso la verdad que me divierto mucho, es muy divertido y muy enriquecedor. La inspiración para mí al momento de crear viene directamente de lo que se genera en ese momento. O sea, ya puede desprenderse la idea más básica o más compleja. Trato de que no haya demasiados preconceptos o ideas a lo que se quiere llegar, pero en realidad, siendo sincero, la inspiración viene del momento mismo en donde empieza a sonar la música y todo empieza a tomar una dirección. Entonces, obviamente, todas mis influencias de todos los grandes artistas que escucho y que me encantan y que constantemente estoy siguiendo, entra de una manera subliminal o desde el fondo, al menos del cerebro. En el momento de crear todo eso, obviamente que se va a ver reflejado. Yo creo que si agarrás cualquiera de nuestros tracks va a ser una radiografía de toda la música que nos gusta y de todos los grandes artistas que vinieron antes de nosotros. Pero no activamente, al menos en la inspiración en ese momento. Capaz que viene más del experimento que de tener, que estar entusiasmado con tal o cual artista. No creo que haya un camino solo y son muchos los caminos. A mí personalmente me gusta muchísimo lo que está haciendo Lucy, que está llevando todo hacia un plano mucho más metafísico o espiritual. Con elementos súper orgánicos. Algo muy interesante que le está pasando al techno, al menos en la corriente que a mí me interesa, es que se está volviendo cada vez menos electrónico. Cada vez la música electrónica está dejando de ser electrónica para transformarse en algo orgánico y más tierra, agua, aire, algo más tangible. Y creo que cuando uno escucha un elemento orgánico, despierta fibras naturales y milenarias, si se quiere, que un sonido generado por una computadora con una estética, por más que sea moderna, no orgánica, no puede generar. Entonces me parece que se está yendo para un lado súper orgánico y me gusta mucho la rotura sutil de los elementos, el crispy, como se dice. Bueno, después me parece que más a lo que es el tema del baile, los españoles están haciendo estragos con Pole Group. Hacen unos temas realmente infalibles para la pista, con un rollo físico, como dicen ellos, importante. Y básicamente eso. Me gusta mucho Northern Electronics, también con una parte mucho más mística y también crisposa y texturosa. Y me parece espero que el techno esté yendo hacia un lado emocional y de transformación. Este es un proyecto de creación musical con el fin último de ver realizadas esas cosas que tenemos adentro, con el fin último de hacer la música que a nosotros nos gusta y con también esa intención de generar algo que pueda transformar en el otro. Y es ahí en donde sí tratamos de buscar transmitir un mensaje de unidad, de profundidad
y de transformación.